Cuando observamos la historia de la humanidad, nos parece comprensible y predecible. Pero hay un episodio que aún provoca escalofríos e incluso miedo en aquellos que intentan comprender su verdadero significado. Dos hermanos, dos destinos, dos caminos opuestos, uno de los cuales fue marcado por la primera sangre humana. Y resulta que, por alguna razón, este camino, el del asesinato, la traición y el poder, ha recibido una ventaja universal. ¿Pero por qué? ¿Por qué la historia conservó el nombre del hermano asesino, mientras que el nombre del otro, el bueno, el justo, el heroico, casi se ha disuelto por completo en la oscuridad del tiempo? ¿Quién y por qué borró su memoria? Al principio, en los orígenes de la historia humana, estaban dos hermanos, Caín y Set. Uno fue marcado por la sombra de la violencia, pero coronado con el poder. El otro, un faro prometedor de pureza, destinado a continuar un legado casi olvidado. ¿Por qué la historia favoreció al primer asesino del mundo? ¿Y por qué Set, el hijo que debía restaurar la esperanza, fue sistemáticamente borrado de las páginas del tiempo? Hoy desentrañaremos un antiguo enigma, una historia de poder, linajes y secretos, enterrada bajo milenios de silencio, así como el papel de los Anunnaki en esto. Caín fue el primogénito de la humanidad, un agricultor que cultivaba la tierra. Pero para conocer la impactante verdad sobre Caín, primero veamos su biografía en la Biblia. Caín fue uno de los hijos de Adán y Eva. Su nacimiento es el primero mencionado en las Sagradas Escrituras, lo que nos hace creer que Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Eva concibió y dio a luz a Caín. Ella dijo: «Con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre». Génesis 4:1. El nombre Caín proviene de la raíz hebrea can, que significa posesión o adquisición. Caín fue un hombre rebelde que rechazó el plan de Dios, ignoró las advertencias de Dios y recibió el juicio de Dios. Más tarde, Eva dio a luz a Abel. Su papel en esta historia es breve, pero muy significativo. Cuando crecieron, Abel era pastor, responsable de las ovejas, y Caín cultivaba la tierra. Estos son detalles importantes a los que volveremos pronto. Con el tiempo, Caín trajo parte de la cosecha como ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda, algunos de los primogénitos de su rebaño y sus partes más selectas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se enojó mucho, y su semblante decayó. Vemos que tanto Caín como Abel ofrecieron un sacrificio a Dios, pero Dios solo aceptó el sacrificio de Abel. ¿Por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? ¿Fue porque Caín sacrificó grano y frutos en lugar de carne? ¿Fue porque Dios simplemente parecía amar mucho más a Abel que a Caín? No, definitivamente no. La Biblia dice que Dios no aceptó el sacrificio de Caín porque sabía que Caín no tenía fe. ¿Cómo sabemos esto? Porque Caín se enojó y se entristeció después de que Dios aceptó el sacrificio de Abel. En 1 Juan 3:12, dice que Caín era del maligno, Satanás, y mató a Abel porque las obras de su hermano eran justas. Abel se esforzó mucho por agradar a Dios, mientras que Caín le daba algo a Dios solo por sentido del deber. Cuando Abel ofrecía un sacrificio a Dios, no lo hacía para obtener una recompensa o reconocimiento, sino porque amaba a Dios y daba con un corazón humilde. Sin embargo, esto no impidió que Caín diera más pasos. Curiosamente, aquí es donde aparece por primera vez la palabra pecado en la Biblia. Cuanto más malvado se vuelve Caín, más probable es que sucumba a un comportamiento pecaminoso. El pecado está esperando que Caín actúe, pero Caín debe tomar una decisión. ¿Resistirá la tentación o sucumbirá a ella? Caín le dijo a su hermano Abel: «Vayamos al campo».
Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le dijo a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Él respondió: «No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?». Y el Señor dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Serás un fugitivo errante sobre la tierra». Caín le dijo al Señor: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré un fugitivo errante sobre la tierra, y cualquiera que me encuentre, me matará». Entonces el Señor le dijo: «No será así. Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces». Y el Señor puso una señal a Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Sin embargo, existen otras fuentes que afirman que el verdadero motivo era el deseo de poseer a la mujer más hermosa. Según la tradición midrásica, Caín y Abel tenían hermanas gemelas. Cada uno debía casarse con la hermana del otro. El Midrash dice que la esposa prometida a Abel, Aclima, era más hermosa que Aban, la esposa prometida a Caín. Como Caín no quería aceptar este acuerdo, Adán propuso pedir la bendición de Dios a través de un sacrificio. Aquel a quien Dios bendijera debía casarse con Aclima. Cuando Dios rechazó abiertamente el sacrificio de Caín, Caín, en un ataque de celos e ira, mató a su hermano. Después de matar a su hermano, Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y construyó una ciudad y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo, Enoc. Este nombre Enoc te suena familiar, ¿verdad? Porque esta figura está profundamente arraigada en la historia de los Anunnaki en la Tierra, simplemente porque su antiguo libro se llamaba el Libro de Enoc. Dios impuso una señal a Caín, no solo para castigarlo, sino también para protegerlo. Este misterioso signo se convirtió en un símbolo de exilio, poder y paradoja. Estaba condenado a vagar, pero al mismo tiempo protegido de la muerte. Volveremos a esta maldición más adelante en el video. Luego apareció Set, nacido después de la muerte de Abel, considerado un regalo, una oportunidad para renovar el linaje y continuar la promesa divina. Era la encarnación de la esperanza y la rectitud, destinado a llevar el verdadero legado de la humanidad. Entonces es hora de redescubrir una de las figuras más antiguas de la Biblia judía y cristiana. Este hombre es Set, que fue famoso a lo largo de la prehistoria y la historia del pueblo de Israel, el judaísmo, el cristianismo primitivo, el mandeísmo y el islam. A medida que se desarrollan las historias de Set en varias religiones, su legado creció tanto como un representante importante de la humanidad, como un salvador de parte o de toda la humanidad. Aunque las historias de Set en estas religiones se cuentan en diferentes versiones, Set siempre es bueno y, a menudo, heroico. Y en varias de estas historias, su papel de salvador adquiere un estatus divino. En el libro del Génesis fue el tercer hijo de Adán y Eva, después de que sus primeros hijos, Caín y Abel, sufrieran una tragedia cuando Caín mató a Abel. Poco después, Eva concibió de Adán y dio a luz a Set. Génesis capítulos 4 y 5. En las historias bíblicas, Set vivió entre 870 y 912 años. Sin embargo, más tarde, en las primeras historias del cristianismo y el Israel tardío, Set fue representado como un salvador aún vivo y exitoso del pueblo de Israel y el cristianismo. Es muy extraño que Set sea poco conocido en las religiones del siglo XXI. Probablemente,
a esta desaparición de Set de las principales corrientes de estas grandes religiones se deba a que Set representa una historia alternativa a las convenciones judías, cristianas e islámicas actuales. No se requiere un conocimiento profundo de las estrategias religiosas para comprender que si Set hubiera recibido un gran reconocimiento por el rescate heroico del pueblo de Dios, esto podría haber disminuido la importancia de los profetas de las religiones modernas. Para obtener una comprensión más completa de quién era Set en la historia y quién es hoy en las religiones del mundo, haremos una descripción general del pueblo de Israel y el judaísmo, el cristianismo y el islam. En Israel y el judaísmo probablemente se encuentre la primera mención escrita de Set, ya sea en los documentos bíblicos del Génesis o en las crónicas. En el Génesis hay una historia bastante extensa que describe el nacimiento de Set, su aceptación de la descendencia de Adán y las siguientes generaciones que afirman a Set como líder del desarrollo de Israel. Las crónicas comienzan con Adán y Set y describen esta descendencia para todo Israel en 54 versículos. Sin embargo, está claro que ambos relatos presentan a Set como el padre de todo Israel después de Adán. También hay una serie de escritos de Israel que no están incluidos en la Biblia. Confirman que Set es el padre de Israel, hasta la existencia de Israel como nación. Es decir, Set es venerado como el jefe de Israel, hasta que su antigua nación fue víctima de una serie de conquistas de imperios más grandes que conquistaron Israel hasta los tiempos modernos. Pero incluso entonces, Set era una parte importante del origen y el linaje de Israel. La vida de Adán y Eva, el Apocalipsis de Moisés y varios otros escritos enfatizaron la importancia central de Set para Israel durante la mayor parte de su existencia como nación. El historiador israelí del siglo I, Flavio Josefo, también prestó mucha atención a Set en su obra Antigüedades judías, relacionándolo directamente con Noé y Adán hasta el siglo I d. Cristo. En ella se afirma que las únicas personas que sobrevivieron al diluvio fueron descendientes de Set. Hay una serie de escritos del siglo II d.C., con detalles significativos sobre Set, en los que a veces se le representa como un salvador divino. Esta versión de Set era completamente buena y tan poderosa que en muchos casos se le consideraba un dios. En general está directamente relacionado con el Dios de Israel, pero en algunas historias se le relaciona con Cristo o Jesús. En estos escritos, Set a menudo luchaba contra la violencia del Imperio Romano. Aquí, Set siempre luchaba por el bien, a veces militantemente contra los romanos y a veces solo con sus enseñanzas sobre el bien y la luz. En el Evangelio de los egipcios, escrito en el siglo II o III, el gran Set es como el sol y lucha con éxito contra una serie de peligros, diablos, fuerzas y caos. Este Evangelio, encontrado en 1945 junto con otros 51 documentos en una jarra en el desierto egipcio, cerca de Nag Hammadi, cuenta cómo el gran Set ve la actividad del diablo y sus múltiples formas. El gran Set fue enviado por 4 luces, del uno autocreado, a través del don y el favor del gran espíritu invisible y los 5 sellos, y toda la plenitud. El gran Set a menudo era apoyado por otras fuerzas y espíritus buenos, incluida una referencia femenina, ayuda multiforme, que recibió su consumación y poder por la voluntad del Padre, sirvientes de las 4 luces, un momento de verdad y justicia y toda la grandeza del gran Cristo. Este Set del Evangelio de los egipcios es un verdadero Salvador. Parece ser un Salvador enviado para salvar a las personas del violento Imperio Romano. Dado que no hay registros históricos de tal Salvador que derrotó al Imperio Romano, surge la pregunta de si Set cumple el mismo propósito que el Apocalipsis de Juan en la Biblia,
capítulos 17 a 19, que da una fantasía de victoria sobre Roma, así como esta imagen de Cristo derrotando al imperio romano sobre un caballo blanco, y el jinete llamado fiel y verdadero. Parece que Set y Cristo fueron vencedores imaginarios sobre el imperio romano. Finalmente, es importante tener en cuenta que el Islam también conoce al Salvador Set. El Corán mismo no menciona a Set, pero muchos otros escritos islámicos sí lo hacen. En el siglo XX, el Estado de Israel expulsó a la población islámica de un pueblo palestino en el sur de Israel. Pero la tumba de Set todavía se encuentra allí, en la mezquita de Asaret. Set sigue siendo un salvador importante en la periferia de estas tres grandes religiones, un salvador poderoso y bueno. Entonces, los descendientes de Caín, el primer asesino en la historia de la humanidad, no eran personas comunes. Eran constructores de las primeras ciudades, arquitectos de las primeras civilizaciones. Forjaron metal, domesticaron animales salvajes y sentaron las bases de la sociedad. Las ciudades de Enoc, llamadas así por el hijo de Caín, se convirtieron en centros de poder e innovación. Fueron fundadores de dinastías, gobernantes y reyes que ejercieron el dominio terrenal. Veamos qué dice la genealogía de Caín sobre su familia y la familia de Set. Génesis 4:17, Didezonich. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y construyó una ciudad y llamó a la ciudad Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamec. Tenemos una pregunta. ¿De dónde vino la esposa de Caín? Pensábamos que solo había 4 personas en la tierra. Contemos: Adán, Eva, Caín y Set. Entonces, ¿de dónde vino la esposa de Caín? Los rabinos creían que Isaías se refería a una mujer llamada Lilith, describiéndola como una rebelde que se negó a someterse a Adán. Pero Lilith era literalmente la esposa del anticristo. ¿Cómo se convirtió en la esposa de Caín? Sin embargo, esto solo se menciona directamente en Génesis 5:4. Moisés, al comienzo de la genealogía de Adán, nos dice que también tuvo otros hijos e hijas. No es natural para nosotros creer que Adán y Eva, entre Caín, Abel y Set, no tuvieron hijas. Desafortunadamente, la Biblia rara vez menciona el nacimiento de hijas, a menos que sea extremadamente importante para la narración. Probablemente Adán y Eva tuvieron hijas, ya sea después o entre Caín, Abel y Set. Básicamente, Caín se casó con su hermana, y esta inquietante tradición se mantuvo hasta la aparición de Moisés en la tierra. Pero hay algo más. ¿Recuerdan cuando hablamos de la señal de Caín, que Caín temía que alguien lo encontrara y lo matara? Si Adán y Eva no hubieran tenido otros hijos, entre Caín, Abel y Set, Caín no tendría a nadie a quien temer. La declaración oculta de Caín muestra que hay otras personas en la tierra, y Caín lo sabe. Pero tal vez no son personas comunes, sino Anunnaki. En Génesis 14:17 dice que Caín conoció a su esposa. El contexto además nos dice que ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. La esposa de Caín queda embarazada y da a luz a un hijo. Esto muestra que, aunque el castigo era que el nacimiento de un hijo fuera doloroso, no significaba que hubiera problemas con el embarazo, por ejemplo, que no fueran llevados a término por varias razones. Llamaron a este niño Enoc, y sí, también hay un Enoc en el linaje de Set, cuyo nombre significa maestro dedicado, iniciado. ¿Pero por qué Enoc construyó una ciudad? Creemos que los Anunnaki ordenaron a Adán, Eva y sus descendientes que llenaran la tierra. Génesis 21. Y las ciudades son lugares donde la gente se reúne. El mismo Enoc, como persona, era un narcisista, por cierto. Más adelante en la genealogía de Caín tenemos Irad, ciudad testigo, asno salvaje. No se dice nada sobre él,
excepto que fue el padre de Meujael, destruido por Dios, herido por Dios, luchando con Dios, borrado por Dios. Engendró a Matusalén, hombre que es de Dios, pidiendo la muerte. Murieron preguntando, murieron, aquellos que son de Dios. Engendró a Lamec, poderoso destructor, el que derriba, joven fuerte que está atascado o disminuido. Engendró. Aquí tenemos otra pausa en la genealogía de Caín, que contiene información acerca de Lamec. Presta atención al significado de su nombre. Será información importante y revelará más sobre la maldad del linaje de Caín. Génesis 14, 19, 24. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la primera era Ada, el nombre de la segunda era Zila. Ada dio a luz a Jabal. Él fue el antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Jubal. Él fue el antepasado de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Zila dio a luz a Tubal-Caín. Él fue el forjador de todos los utensilios de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad atención a mis palabras. He matado a un hombre por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. El nombre de Lamec es importante, porque caracteriza qué tipo de persona es. Si la genealogía de Caín se interrumpe para contar su historia, es porque él está haciendo algo que nunca se había hecho antes. Exactamente como Enoc. Él es, sin duda, quien derriba los estándares de Dios. Es el primer hombre en la historia que se casó con 2 mujeres en lugar de una. Exactamente como Caín, él destruye el sistema. Pero volvamos a las esposas de Lamec. Ada da a luz a Jabal. Guía, río que fluye, portador, que lleva. Tenemos otra pausa en la genealogía de Caín que nos dará más información sobre Jabal. Él es el padre o el que comenzó a vivir en tiendas y a cuidar del ganado. El ganado aquí significa más que solo el ganado vacuno. Es la cantidad de animales con los que una persona puede vivir. Su nombre es significativo porque él cuida del ganado. Por lo tanto, lleva un nombre apropiado. Aquel que es un líder, lleva animales y es un río que fluye para proveer a los animales. Tiene un buen nombre. Fue el primer representante del linaje de Caín que solo hizo el bien. Aparentemente, la maldición, la señal de Caín, no funcionaba aquí. Hadad da a luz a otro hijo en la genealogía de Caín y lo llama Jubal. Sonido de alegría, música, jubileo, cuerno de carnero o trompeta, hermano de Jabal. Hay otra pausa con su nombre. Él es el padre o el que comenzó a tocar instrumentos musicales como la lira y la flauta. Esto no significa que tocara música malvada. Parece que la genealogía de Caín se interrumpe en estos 2 hijos para mostrar cuán precisamente sus nombres fueron elegidos de acuerdo con sus obras en la vida. La segunda esposa, Zila, dio a luz a Tubal-Caín, multiplicación del linaje de Caín, producción de artículos de forja, que fue el padre de la metalurgia y la extracción de metales como el bronce y el hierro. Por primera vez en la genealogía de Caín tenemos el nombre de una hija y hermana, Naama. El significado aquí es que ella se menciona en la genealogía. Caín mató a su hermano Abel, pero no se jactó de ello. Intentó ocultárselo al Señor. Lamec mató a un hombre que era su pariente, y se jactó de ello. El mal comienza a agravarse y se agravará más a medida que avancemos. Mientras que la línea de Set llevaba la promesa espiritual, la línea de Caín llevaba el poder práctico para dar forma al mundo. La señal de Caín era más que solo protección. Era una señal de poder elegido, una bendición y una maldición paradójica que hacía a sus descendientes poderosos, temidos e influyentes.
Se dice que aquellos que controlan el mundo físico también controlan la historia misma, y el linaje de Caín ejerció ese poder como nadie más. Set comienza una nueva línea genealógica para reemplazar a su hermano Abel. Esta genealogía contiene una cantidad fascinante de información y junto con otros registros similares es estudiada diligentemente por estudiantes de la Biblia. Profundicemos en ella. Desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones. En general, las personas vivieron mucho tiempo. En promedio, 858 años. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió más tiempo, 969 años. Su nombre significa, después de él, el diluvio. Sus cuerpos aún no estaban tan afectados por las enfermedades, por lo que transmitían genes saludables a cada generación posterior. El clima de la tierra era más suave. Dios lo dispuso así para que la humanidad pudiera multiplicarse más rápido, para alcanzar más rápidamente su objetivo de llenar la tierra de personas. Enoc, el séptimo en esta línea de personas particularmente piadosas, tenía una relación excepcionalmente estrecha con Dios, que se describe como caminar con Dios. Para describir este caminar en términos humanos, se podría decir que dondequiera que caminara Dios, Enoc caminaba a su lado y compartía sus pensamientos. Enoc también fue un profeta de Dios que predijo la segunda venida del Señor Jesús. En la epístola de Judas 5:14-15 hay una referencia a esta profecía, lo que significa que fue reconocida como auténtica. Él nunca murió, porque a la edad de 365 años, Dios simplemente lo sacó de este mundo, para que estuviera con él para siempre. Vemos que ambos hombres, llamados Enoc, de los linajes de Caín y Set, eran buenas personas. Matusalén. Matusalén significa, después de él, el diluvio. Su padre Enoc debió recibir de Dios una revelación sobre el diluvio venidero, y le dio a su hijo este nombre especial para recordarse a sí mismo y a todos los demás sobre la catástrofe venidera, aunque aún correría mucha agua por el mar hasta ese momento. En su inmensa misericordia, Dios les dio a las personas otros 969 años de vida de Matusalén, más otros 777 años de vida de Lamec, para arrepentirse antes de enviar el diluvio. El nombre de Noé significa descanso. Su padre Lamec ya tenía 182 años cuando nació Noé. Por cierto, de la parte anterior sabemos que Lamec fue el segundo asesino en el linaje después de Caín. Pero en toda esta historia nos olvidamos de la protagonista principal, Eva, y sus pensamientos sobre todas estas señales y maldiciones causadas por sus hijos. Eva vio en Set un reemplazo de Abel. Esto es lo que ella dice sobre él al nacer. La genealogía de Caín y la genealogía de Set no podrían ser más diferentes. Una se hundió en el caos y la maldad, mientras que la otra buscaba la esperanza en Dios. Set fundó una línea que invocaba el nombre del Señor. Génesis 4:26. Entre la creciente maldad del mundo, quedaba un remanente de personas piadosas que continuaban buscando al Señor. Pero la línea de Set fue relegada a un segundo plano. Las genealogías fueron alteradas, los textos sagrados reescritos y las historias sobre sus descendientes enterradas o borradas. Y la mitad de las historias ni siquiera están en la Biblia, sino en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el legado de Set amenazaba el orden establecido. Mientras que la línea de Caín vivía del poder material y el dominio terrenal, la línea de Set representaba un camino hacia el despertar, la libertad y el conocimiento oculto. Los que estaban en el poder no podían permitirlo. Borrar el legado de Set significaba controlar no solo el presente, sino también el pasado y el futuro. Esta supresión llevó a que los seguidores de Set fueran dispersados,
y sus verdades solo se transmitían en reuniones secretas y en manuscritos perdidos. La historia de Caín y Set es más que solo una enemistad familiar. Es una lucha cósmica entre dos caminos para la humanidad. Y ahora podemos ver rastros distintos de los Anunnaki después del gran diluvio. Después del diluvio no quedaron muchas personas en la Tierra. Pocos sobrevivieron. Todo volvió a un estado de primitividad que no se había visto en el planeta en muchos miles de años. En esencia, ambas líneas, tanto la de Set como la de Caín, casi se extinguieron. Fue como empezar de cero, y así fue traducido simbólicamente. La conciencia de la mayor parte de la civilización se perdió cuando el hombre luchaba por sobrevivir en las condiciones primitivas en las que se encontraba. Según la teoría, la civilización condujo a la barbarie y no al revés. Tomó mucho tiempo para que todo volviera a ponerse en marcha. Los Anunnaki y otras naciones estelares ayudaron a reprogramar a la humanidad superviviente. De lo contrario, habrían sido necesarios muchos cientos de miles, tal vez millones de años, para restaurar a los pueblos de la Tierra al estado en el que se encontraban antes del diluvio. No hubo otro diluvio hace 6.000 años, como afirman algunos. Ocurrió alrededor del año 9000 Somasigum. Como confirman justamente Edgar Cayce y otros, todos los registros anteriores al diluvio, por así decirlo, fueron borrados, aunque muchos volverán a salir a la luz cuando la Esfinge y las pirámides puedan revelar sus secretos. Lo que quedó de la humanidad se recuperó lentamente, y así, en el sexto milenio, Cristo, 3000 años después de la destrucción del diluvio, surgieron las primeras civilizaciones en Sumeria. La memoria de las personas fue borrada en gran medida, pero desde el principio, la gente supo que sus creadores vinieron de los cielos. Los llamaron Anunnaki, que literalmente significa aquellos que del cielo a la tierra descendieron. En ese momento, aproximadamente durante el ascenso de la civilización en Sumeria, las listas reales sumerias describen el reino como descendido de los cielos, después de que el diluvio arrasara la tierra. Cuando el reino fue descendido de los cielos, ya que los dioses ahora vivían en otra dimensión, las cosas realmente debían ser descendidas de los cielos, desde la cuarta dimensión donde habitaban los dioses, a la tercera dimensión, donde vivían los hombres. Como señala justamente Sitchin, algunos logros de la humanidad parecen ocurrir con un paso de 3600 años, aunque la datación exacta es difícil. Esto es precisamente porque las constelaciones que permitieron a los Anunnaki viajar a su verdadero planeta natal aparecían cada 3600 años. Pero cuando el diluvio se convirtió en un recuerdo lejano, los dioses también desaparecieron y se convirtieron en mitos y leyendas, porque ya no estaban presentes físicamente como en los tiempos antiguos. Aquí vemos el borrado de la memoria de la humanidad, el progreso de la humanidad, que llamamos la evolución del Paleolítico, edad de piedra antigua, al Mesolítico y del Neolítico, edad de piedra media y nueva, al repentino surgimiento de la civilización sumeria, abarca cada período aproximadamente en 3600 años. Las culturas identificables más antiguas son las culturas del Paleolítico, del 50.000 al 8000 Untersons, Cristo, el tiempo antes del diluvio. Estas culturas dejaron a sus descendientes un rico legado artístico en forma de pinturas rupestres. Las más famosas de estas pinturas rupestres se encuentran en Lascaux, en la región de Dordoña, en el suroeste de Francia, incluyendo imágenes de ovnis. Los pueblos de la Edad de Piedra Media, o Mesolítico, del 8000 al 4000 Semegon de Cristo, como sus antepasados, eran recolectores, pero dejaron relativamente pocos rastros, inmediatamente después del diluvio,
cuando el hombre fue arrojado de vuelta a formas simples de supervivencia. Los agricultores del Neolítico, del 4000 al 2000 a.C., por el contrario, dejaron en Francia varios miles de notables monumentos de piedra, incluyendo menhires en Bretaña, estatuas menhires en el sur de Francia y dólmenes o tumbas de cámara en el valle del Loira, la cuenca de París y Champaña. En la Edad de Bronce, del 1200 al 800 a.C., y la Edad de Hierro, del siglo VIII al segundo a.C., surgieron culturas más complejas. Pero para entonces ya reinaba un nuevo Dios para una nueva era. Además del cosmódromo y los centros de control, después del diluvio, también surgió la necesidad de un nuevo centro de control de vuelos, que debía reemplazar al que existía anteriormente en Nippur. Sitchin, en su libro La escalera al cielo, muestra que este centro debía estar a la misma distancia de otros objetos relacionados con el espacio, lo que determinó su ubicación en el monte Moria, la montaña de la guía, el futuro lugar de la ciudad de Jerusalén, el futuro lugar del templo de Salomón, así como el futuro lugar de la mezquita de Al-Aqsa, sagrada para el Islam. En este momento también cambió el enfoque de los templos, porque los dioses ya no estaban presentes personalmente para hablar y caminar con las personas. El hombre y sus dioses continuaron encontrándose en los templos, pero de manera diferente. Y el resulting conocimiento, rituales y creencias hoy se llaman religión. Los dioses se fueron, y las sacerdotisas encendieron luces eternas en sus altares, esperando el próximo regreso. Arquetipos simbólicos: la vela en la ventana y la mujer esperando el regreso de su marido. En lugar de vivir en la dicha presente, las personas esperaban el regreso, y la posibilidad de este regreso se volvía menos real para cada generación posterior. Surgió el arquetipo de esperar el regreso de los dioses o Dios, que llevamos dentro hasta el día de hoy. Los templos ahora se construían no como casas literales de Dios, sino como casas de adoración. Su construcción no fue controlada personalmente por los dioses, sino que los planos y modelos surgieron de la nada. En 2000, a.C., Gudea, en la ciudad de Lagash, recibió el encargo de construir un templo. Primero lo vio en un sueño, porque los sueños y las visiones son una de las formas en que la cuarta dimensión todavía interactúa con la tercera. Más tarde, un modelo cayó sobre sus rodillas, exactamente como se describe en las leyendas sobre cosas que caen de la nada. También apareció un ángel sosteniendo una tabla de lapislázuli y trazó en ella el plano del templo. Cuando a principios del tercer milenio a.C., el poder real fue transferido de Kish a Uruk, Uruk consistía en un distrito sagrado, Kulaba. La Iglesia mormona enseña que Dios habita en un planeta llamado Kolob, el planeta Kochab, Beta Ursae Minoris, en la constelación de la Osa Menor. Este distrito sagrado probablemente recibió su nombre precisamente de este planeta, que jugará un papel mucho mayor al final de nuestra historia. Enoc informa que los ancianos, los 7 arcángeles guardianes, estaban enojados porque los líderes de las decenas habían enseñado demasiado pronto a sus descendientes, revelándoles algunos secretos de los signos de los días anteriores. Se informó que enseñaban sobre los metales de la tierra y sus usos, sobre las raíces de la tierra y sus propiedades curativas, sobre el sol, la luna y las constelaciones, así como sobre las nubes y los fenómenos meteorológicos. Se dice que los arcángeles reprendieron a los jefes de los guardianes por revelar secretos eternos y sumir a la humanidad en confusión interna, de modo que los hijos destacados de los guardianes estaban en contradicción con los hijos evolutivos humanos creados a través de esta hierogamia. Primebona, Enoc, 12:36. El conocimiento ajeno
era contrario a la genética terrenal de las madres de los niños, creados a través de esta ceremonia religiosa. Fue en este momento que todo comenzó a cambiar en el planeta. Porque fue en este momento que los Anunnaki abandonaron la Tierra por última vez para aprovechar el siguiente agujero de gusano hacia casa. Sin embargo, la razón de su partida no es tan simple como era hora de volver a casa. Y no es tan simple que se agotaron del sexo interdimensional, aunque esto plantea un problema real. Los Anunnaki constantemente intentaban mantener su estado de vida eterna, o al menos lo que parecía serlo, en la cuarta dimensión divina en la que vivían. No querían otorgar la vida eterna al hombre, por lo que lo privaron del ADN que le daría su legítima multidimensionalidad. Por lo tanto, había una elección: trasladar el planeta a la tercera dimensión y permanecer en la Tierra, o permitir que la humanidad pereciera en el diluvio venidero, porque esto los protegería de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. En lugar de mostrar un poco de autocontrol, estaban dispuestos a destruir a la población del planeta por lo que, en esencia, eran sus pecados. Este es un arquetipo que todavía existe de nuestros padres creadores, los dioses, y los Anunnaki quedaron atrapados en su decisión. Ayudaron a salvar a parte de la humanidad y se quedaron un ciclo más, tal vez para ayudar a los que quedaron. Pero cuando todo se estaba volviendo más denso en el planeta, sabían que debían irse. Anu erigió un complejo de ciudad-templo de los Anunnaki, completamente desarrollado en los ríos Tigris y Éufrates, como un hermoso regalo para la gente. Sin embargo, lo hizo por rivalidad y celos, no por generosidad, porque era el momento del ascenso de Egipto, gobernado por los dioses sirios, y los Anunnaki envidiaban a los dioses sirios, sus superiores. Sin embargo, antes de irse, se aseguraron de dejar 3 dones para que ocuparan su lugar. Uno era el reino, otro el sacerdocio, y el tercero permanecerá en secreto por ahora. Al elegir a los sucesores reales, la primera elección de los Anunnaki recayó en aquellos que descendían de los Anunnaki, especialmente en aquellos del linaje de Abel, los pastores, cuyo padre pudo haber sido el propio Enki. Y la idea de los pastores, el linaje de Abel y los dioses, continuó a través del reino en Sumer y Akkad, hasta el surgimiento del judaísmo, el Nuevo Testamento y más allá. El mismo Jesús es llamado el Buen Pastor. Aquellos que son elegidos para puestos de liderazgo en el mundo moderno también provienen en gran medida de las filas de los masones y otras sociedades secretas vinculadas a la conspiración del nuevo orden mundial. Y sin embargo, al abandonar la Tierra, los Anunnaki reconocieron que el linaje de Caín encarna el poder terrenal. Reyes, sacerdotes, conquistadores, aquellos que buscan el dominio a través del control. El linaje de Seth guarda la clave del despertar espiritual, la sabiduría, el conocimiento y la promesa de liberación. A lo largo de la historia, esta lucha se ha desarrollado en innumerables formas en la política, la religión y la cultura. El borrado del legado de Seth aseguró la supremacía de la cosmovisión de Caín, el control sobre la tierra, la mente y las almas. Pero el eco permanece, un susurro de un legado olvidado, esperando ser redescubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. ¿Por qué se prefirió a Caín y se borró a Seth? Porque el poder elige a sus campeones y la historia la escriben los vencedores. Pero la historia aún no ha terminado. El legado de Seth todavía nos llama, recordándonos que bajo la sombra del control yace la posibilidad del despertar. Al eliminar las capas de mitos e historia, nos encontramos en una encrucijada entre el dominio y la libertad, el silencio
y la verdad. Gracias por embarcarse en este viaje hacia los misterios más profundos del pasado. Si buscas la verdad, cuestiónalo todo y nunca dejes de buscar.